Pues de momento nada, tenemos la foto del pizarrón, es que la otra hoja se la quedó otro compañero con el que estábamos hablando. Bueno, pues, hácelo rápido. Estos ejercicios traten de hacerlos ya para su de tarea, porque ahora sí que pues sí quita bastantito tiempo estarlos, ¿cómo se llama? Quita bastante tiempo estarlos resolviendo. Y ajá. No está muy largo, pero pues ahora sí que sí me interesa que lo comprendan, porque los 3 exámenes que les mandé traen relevadores. Bueno, de los 4 creo que 3 traen relevadores. ¿Sí ven la foto de acá, del dibujo? Sí. Que diga el examen. Dice. Sí, bueno, yo ya lo puedo abrir. ¿Cómo, perdón? ¿Ya? Sí, ya. ¿Cuánto vale R1? R1, un kilo. ¿Y R2? 470. Va. Bueno, tenemos la parte así. La parte esa del relevador, eso no, ya lo después no importa. Lo que importa es que tienen que tomar en cuenta la bobina. ¿Vale? Tenemos así el circuito. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el circuito así. Tenemos B1 5 volts, B de 12 volts, esa no importa para nada. R1 de 1 kilo ohm. Recuerden que, a ver, ¿alguien me sabe decir por qué esa de 12 volts no sirve para nada? Pues podría ser que como tiene ahí un switch, pues prácticamente, pero no está alimentando porque el switch está abierto, ¿no? Ok. Carlos, ¿verdad? ¿No sabes por qué no tomamos en cuenta ese de 12 volts? No, sí, yo, Luis. ¿Sabes por qué no tomamos en cuenta esta parte de acá? ¿No? Bueno, ¿qué dice? Bueno, ya rápido para que lo vayamos rápidamente. Recuerden que sí está viendo mi pantalla, ¿no? Estoy compartiendo. Sí. Esto de 12 volts, recuerden que entre el relevador y la potencia, esa parte, la parte que hacemos funcionar el relevador y aparte la de potencia, están aislados. Es por eso que nos sirve el relevador y el optoacoplador. O sea que este voltaje, aquí dice 12 volts, nos dan bajito para que piensen, no, pues es la parte digital. Pero no, esa es la parte de potencia, es como si ahí estuvieran los 127 volts y esa es la que va a estar trabajando con el foco. Esa no la vamos a estar trabajando. Bueno, ¿están checando la Jamboard? Sí. Ok. Aquí tenemos 100 miliamperes. ¿Recuerdan que les dije? Que la bobina tiene una resistencia interna, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia interna de la bobina? Pues en ese caso, bueno, no sé. O sea, yo la idea que tenía era que se podía aplicar una ley de Ohm, pero no sabía si se podía. ¿No? Sí, sí está bien. Porque recuerden que estos dos están en paralelo, ¿no? La resistencia y la bobina están en paralelo. Quiere decir que tienen los mismos voltajes. ¿Y cuál es ese voltaje?
Es el voltaje V1. Sí. ¿Ok? Entonces, deme rápido la resistencia de la bobina. Da 50 ¿50 qué? Ohms, ¿no? ohms. Ujú. Ok. Ahora tenemos la resistencia. ¿Qué corriente? Podemos calcular la corriente de la resistencia. ¿Qué corriente es? $100 miliamperes. Ok. Y recuerden, ¿qué les dije de las corrientes? En paralelo, ¿qué pasa con las corrientes? Se dividen. Ok, se dividen. Quiere decir que en esta parte viene acá la corriente, se divide acá, se divide acá, y acá están divididas las dos corrientes. Acá tenemos una, aquí tenemos otra, pero aquí en el colector se vuelven a unir, ¿no? Sí. Entonces ya podemos calcular la I de colector. ¿Qué valor de I colector tenemos o cómo la sacamos? Pues ahí sería la sumatoria de las dos, ¿no? Ándale, Y la serían sumatoria de las 200. dos. Muy bien. ¿Llegaron hasta ahí? No tanto así. ¿No? Ok. Ok. Bueno, hasta ahí se quedaron entonces. Entonces ya tienen la corriente del colector, que es la corriente máxima. Es la parte, haciendo la analogía de la llave de agua, es la parte de la corriente donde estamos exactamente en la desaturación. Estamos en la... Pues sí, esta es la corriente de saturación. Ya no podemos sacar más corriente, la corriente máxima que vamos a tener. Y recuerden bien esta parte, todas las bobinas tienen resistencia. Y si ahí ya les dieron la corriente de la bobina, era para que calcularan la resistencia. Van a tener muchos circuitos así. A veces hasta ni van a tener la R1 que está ahí, que estoy presentando. Esta R1 de acá ni la van a tener, ¿eh? Nada más van a tener la pura resistencia de la bobina que van a estar ocupando como carga. Bien. Ya tenemos ¿cómo se llama? Ya La tenemos corriente. la corriente máxima. Ahora vamos a ver qué corriente vamos a tener acá en las 470, en la resistencia de abajo. Calculan así rapidito. Ya la han de tener ahí porque ya la había escrito hace rato. Da 10.63 milis. ¿10 punto qué? ¿Mili? 10.63 milis. Ok. Ahora, si ya tenemos la corriente de colector y la corriente de base, ¿qué podemos calcular? La de emisor, ¿no? Pero la de emisor no sirve para nada porque la de emisor no tiene una resistencia. Perdón, la beta. Ándale, la beta. Podemos calcular la beta. Ahora, ¿qué les dice el problema? Dice, para el siguiente circuito de interfase con relevador, buscar las características requeridas del transistor para que funcione con estos valores. Las características requeridas, o sea, ¿a qué se refiere con características requeridas? ¿Calcular qué? Carlos. Ándale, nada más sería eso. Calcular la beta, porque prácticamente el voltaje base emisor y el voltaje base emisor casi es de 0.7, al menos que el problema le diga, no, yo quiero una base emisor, perdón, de 0.2, 0.3, es de 0.7, y la corriente colector emisor es casi siempre de 0.2, igual siempre se los da el del problema. Entonces lo único que queremos es calcular la HFE. Ahora muy bien, tenemos esta corriente de base. Esta que tenemos acá es la corriente de base en saturación. Supongamos que el que diseñó el circuito, ya hizo la multiplicación de 5 veces esta corriente para asegurar que está en saturación.
¿Sí recuerdan esa parte de los 5, de la multiplicación por 5? Sí. ¿Sí? Pues entonces, si el fabricante ya supuso que la corriente de base la multiplicó por 5 para poder estar asegurándonos en saturación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta corriente de base, ya está multiplicada, ya está asegurando, el que hizo el circuito ya aseguró que el circuito ya está ahí. Lo tienen que especificar en su examen porque pues los maestros no son adivinos. Para asegurar la saturación, el fabricante multiplicó por esto para tener una corriente 5 veces mayor a lo que aseguró la saturación con una corriente 5 veces mayor a la calculada. Entonces, si ya hizo esta parte de que multiplicó 5 veces, esta corriente que está acá ya está multiplicada por 5, ya está multiplicada por 5. Entonces, la vamos a dividir por 5 para calcular la beta exacta que debería tener el transistor. ¿Sí me entienden hasta allá? ¿O los perdí más? No, sí. Bueno, a mí sí me quedó claro. ¿Sí? Entonces dividimos esta corriente. ¿Cuánto es esta corriente? ¿Dividen entre 5? Bueno, yo hice todo el cálculo para el HFE y ya me da que es de 94.07. La verdad, yo no hice la cálculo, pero si le sale eso está bien. ¿Qué intensidad de beta entre de 5 te salió? Ah, bueno, es que ya metí todo directo en la calculadora. Ah, muy bien. Bueno, aún así, dámelo para que lo tengan los dos. O no sé si están los dos trabajando juntos. Es de 2.126 mili. 2.126 mil. Y ahora calculamos la beta. ¿Cuál es la beta? 94.07. El colector entre I de base y la colector que ya tenemos, que fue la suma de las dos, que fue 200 milis, entre, ¿cuánto nos dio? 2.12, 2.12, aquí es miliamperes, ¿no? Miliamperes. Sí. 2.12 miliamperes. Y con esto ya calculamos la beta. Es lo único que nos pide el problema. Pero recuerden que los profesores les van a preguntar el procedimiento. Entonces, al momento de preguntar el procedimiento, pues tienen que poner, para asegurar la beta, esta corriente ya está multiplicada por 5 para poder asegurar la saturación. Entonces ya lo van a dividir y ya lo van a escribir y van a hacer todo este proceso ahí. Y van a decir, profe, no, este chavo anda bien filoso, ¿no? Hasta sabe cómo mandar a saturación y cómo este pedo, y la van a tener bien. Ok. Otro de relevador, pues es el último. Ese último sí se pasaron de verga, sí está muy cabrón, ¿eh? Este último, ¿sí está viendo la pantalla? Sí está muy difícil el Sí. análisis, pero pues lo vamos a solucionar. Está muy complicado, lo vamos a solucionar, vamos a ver cómo lo hacemos. Y pero de que sale, sale. Bien, pues ahora vamos a ver lo del MOSFET. A ver, un momento. ¿Están viendo mi pantalla? ¿La del MOSFET? Ok. El MOSFET, la verdad, su estudio está muy complicado. Muy complicado. A ver, aguanten un ratito, ya regreso. Ok. Su estudio del MOSFET ya está muy complicado. Por tal motivo, si se dan cuenta, si le dieron una ojeada a los ETS, en ninguno trabajan qué valores, que calculan esto, que calcula lo otro, que calcula aquello. No, no viene eso, porque son fórmulas medias difíciles. Y nada más les piden como que hagan el análisis de cómo funciona el MOSFET. Yo les voy a dar Si me pongo a darle con detalle complejo todo, no vamos a acabar, porque es de a madre un chingo de información. Le voy a dar lo básico para resolver, para que entiendan y lo comprendan, y tan siquiera para que traten de engañar al profesor cuando hagan su examen, ahí que le pongan, no, pues yo sí sé, hice esto, viste el otro y aquello, y ya salió. Bien, les voy a decir las diferencias entre el MOSFET y el BJT. Prácticamente se comportan igual. Los dos sirven como amplificador,
Los dos sirven como switch o conmutador. La única diferencia, a comparación del BJT, es que el MOSFET puede trabajar corrientes muy grandes, y en la entrada, en la entrada de base, que es el BJT, y en el MOSFET sería el gate, lo trabajamos a partir de voltajes. Allá no necesitamos corrientes. El puro voltaje que está ahí es el que vamos a estar trabajando. Chequen acá donde estoy presentando. No sé si pueden ubicar, aquí es el gate, el drain y el source. Por esta parte de acá, podemos hacer fluir corrientes hasta de 40 amperes, había leído, 40 amperes. Imagínense la cantidad de potencia que podemos trabajar a partir de una corriente gate muy baja. Prácticamente sería como estar utilizando un optocoplador y un relevador, pero son corrientes bajas. Son corrientes altas, pero no voltajes altos, porque con voltajes altos ya se queman. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos un voltaje de ¿cómo se llama? De 20 volts. Vamos a poder transportar corrientes muy altas dependiendo de la resistencia que le pondremos en el drenaje. Entonces, este dispositivo es el que más se ocupa, más que el BJT que hay en los, que es el que estudiamos. En los dispositivos electrónicos vamos a encontrar puro MOSFET. Esa es una ventaja, que se trabajan corrientes muy altas y el gate se controla a partir de voltaje. Anoten eso. Bien, otra de las ventajas es que a la entrada del gate que está aquí, tiene una impedancia muy alta, muy alta, grandísima, casi infinita, y en la impedancia de salida, que es la de acá, tiene una impedancia muy baja. ¿Alguien sabe qué quiere dar a entender con impedancias altas, impedancias bajas, o qué ventajas tenemos? ¿Luis? Si mal no recuerdo, lo de la impedancia alta es que tienes una máxima transferencia de voltaje o algo así. No. ¿Carlos? Pues, Acuérdense de esto porque lo vieron en lineal. Si ya llevaron lineal, lo tuvieron que ver ahí porque vieron amplificadores operacionales, y eso es porque se ocupan bastante, porque tienen una gran impedancia de entrada y una impedancia muy chica de salida. ¿Qué quiere decir que tengan impedancias bajas, impedancias altas? Es que, por ejemplo, en entrada, aquí donde está el gate, dice que hay una impedancia alta. ¿Qué quiere decir eso? Que por tener una impedancia alta, es como si fuera una resistencia gigantota. Haz de cuenta que la parte entre acá y acá tiene una impedancia gigante. Una resistencia. Una impedancia es como una resistencia. Y si tenemos una resistencia muy grande, ¿cómo se comporta el circuito? Si tenemos una resistencia acá y esta resistencia es infinita, ¿cómo es que si fuera el circuito? Como si estuviera en corto, ¿no? Porque la resistencia es tan grande que no deja pasar. Ahora, viendo lo del MOSFET, tiene una impedancia tan grande que quiere decir que en el gate no te consume corriente y no te consume voltaje. O sea que es una impedancia tan grande que esta parte de acá no te va a consumir, en la parte del gate, no te va a consumir voltaje y no te va a consumir corriente. Está súper bien, ¿no? Porque si estamos trabajando con corrientes pequeñas, como no me va a consumir nada, va a ser una corriente efectiva, a comparación del BJT, que el BJT sí entra una corriente y en el source se suma la corriente de acá. Aquí no tenemos una corriente que vaya fluyendo de gate a source, porque tiene una impedancia muy alta. ¿Y qué quiere decir? Que tengo una impedancia muy baja. A ver, ¿alguien que me diga? Haciendo la analogía de la corriente, de la impedancia alta, ¿qué pasa con una impedancia baja? pues ahí sería lo contrario, ¿no? O sea, si el otro es un circuito abierto, sería el esencial. Ten en cuenta que tenemos una resistencia y una impedancia baja, que sea cero. ¿Cómo se comporta esta resistencia? Pues como un circuito abierto, ¿no? No, un circuito cerrado. Pues sí, una resistencia con una impedancia de cero se comporta como si fuera un cable.
No hay resistencia, pues no existe resistencia, es un cable tal cual y pasa la corriente así. Por eso muchos dispositivos, lo ideal es tener un dispositivo que tenga impedancia de entrada alta, que no te consuma nada en la entrada, no te va a consumir nada, y que en la salida puedas trabajar con corrientes sin que el dispositivo te consuma algo. Por eso esta es la ventaja del MOSFET y se ocupa en todos los dispositivos electrónicos y es el transistor más usado de todos, ¿eh? Está gracioso porque los profesores no le dedican mucha, bueno, el temario de la escuela no le dedica mucho tiempo al MOSFET y el MOSFET es el que más se ocupa, más que el BJT. Entonces, recuerden bien eso, aquí una impedancia infinita y acá una impedancia casi igual a cero. No te consume casi nada el circuito, nada, 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 nada. Bien, pues eso es la parte de qué es el MOSFET. Ahora vamos a ver las terminales, cómo son su corriente y cómo es todo este rollo que tiene acá. Bien, entonces tenemos el MOSFET. Otra cosa, el primero MOSFET está muy complejo, está muy difícil, y hay MOSFET de canal N, hay MOSFET de canal P, y aparte de eso, hay MOSFET de enriquecimiento de canal N, y hay MOSFET de empobrecimiento de canal L, hay MOSFET de enriquecimiento de canal P, y hay MOSFET de empobrecimiento de canal P. Son muchísimos, pero entonces en los ETS y en los todos los ejercicios que le ponen, nada más trabajan este. Aún así, como les digo, les puse el otro por si viene para que sepan qué es, por ejemplo, que digan, ¿qué MOSFET es este? Supongamos que esa pregunta viene, ¿no? Está muy fácil. Pues es un MOSFET de canal P. ¿O qué MOSFET es este? No, pues es un MOSFET de canal N, perdón. Entonces ahí se lo puse y vamos a estudiar el MOSFET de canal N, que es que vienen dos problemas allá en los exámenes que les mandé. ¿Vale? Entonces, miren, aquí tenemos el MOSFET. Hagan la analogía como si fuera el BJT. El gate va a ser la base, el drain va a ser el colector y el source va a ser el emisor. Gate puede porque vengan, aquí está en inglés, bueno, así se maneja de por sí en inglés, pero puede que sea en español así como gate, como puerta, drain como drenaje y source como fuente. Acuérdense de estas tres, gate, drain, source, y relaciónenlo con el BJT, que el gate es la base, eso no se pierden tanto, el drenaje es el colector y el source es el emisor, ¿vale? Entonces aquí, así quedan las entradas. Y ahora, aquí tenemos el circuito. Se ve medio borroso, pero quise dejar esta foto porque pues explica bien cómo está este pedo. Acá nos marca aquí cómo está el gate. El gate, si se dan cuenta, no tiene flechita de corriente porque como tiene una impedancia alta, no fluye corriente. Tenemos el gate y tenemos el drain y el source. Recuerden que no sabemos cómo estamos trabajando el MOSFET. Puede que esté en saturación, pasando toda la corriente de drenaje hasta la corriente de source y esté en saturación, o puede que esté pasando solamente una parte de la corriente y aquí esté, pues, que no esté pasando completamente la parte de la corriente. Recuerden, nosotros estamos en electrónica digital. En electrónica digital, nosotros solamente nos importa corte, bueno, te vamos con esa parte. En el BJT nos importa solamente corte y saturación. Y acá nos importa ¿cómo le llama? Un poco de umbral. El voltaje, aquí solamente nos importa el voltaje de umbral y el voltaje de saturación. Aquí se llama igual saturación. Bien, aquí se quedan, miren, pueden checar. Voltaje, gate source. Voltaje sí hay porque si hay una, ¿cómo se llama? Si hay una diferencia de voltaje. Aquí tenemos un voltaje, estamos trabajando voltajes. Y acá pues prácticamente iría nuestra tierra. Y ya podemos trabajar la diferencia, voltaje, gate source. Aquí también hay un voltaje DS, que es drenaje source. Aquí podemos trabajar otra diferencia de voltaje. ¿Vale? ¿Alguna duda con el MOSFET de las impedancias altas, impedancias bajas? No, creo que no. Ajá, no te consume nada. Hagan de cuenta que, mira, se lo voy a poner, a ver si hacemos esta analogía. Vamos a verlo así, a ver si queda. Haz de cuenta que tienes un mandadero, ¿no? Una persona que te hace los favores y todo. Y tienes una persona, esa persona no te cobra nada por hacer no te cobra nada porque te esté transportando energía, así que no te cobra nada, esa es la impedancia alta.
te puede hacer los mandados que quiera, pero no te va a cobrar nada, no te va a consumir nada, no te va a consumir ni voltaje, no te va a consumir ni corriente. Ahora una impedancia baja. Hagan de cuenta que esta persona... No va a quedar así, no. A ver qué otra analogía busco. Que se van a perder más. Miren, prácticamente, para que no se compliquen, impedancia alta tienen una resistencia abierta. Impedancia alta tienen una resistencia infinita. Impedancia alta, una resistencia infinita. ¿Qué es una resistencia infinita? Un cable cortado. Y una impedancia baja, anoten esto así tal cual se lo estoy haciendo, una impedancia baja es igual a cero. ¿Y cómo se comporta una resistencia en cero? Como un cable. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el MOSFET? En el gate le podemos meter aquí voltajes, recuerden, porque no es corriente. Puede llegar una corriente, pero al MOSFET le va y le viene el valor de la corriente. Al MOSFET lo que le importa es el valor de voltaje. Aquí puede llegar un voltaje y no te va a consumir nada. Es como si fuera esto de acá, así. Es como si fuera de esta manera. A ver, le voy a hacer el dibujo. ¿Ya copiaron esa parte de acá? Sí. ¿Sí? Háganme cuenta, le voy a hacer el dibujo así como si fuera esto. Hagan cuenta que así se comporta el MOSFET. Este es el MOSFET. Ustedes lo van a controlar con un voltaje. Aquí sí está recibiendo el voltaje, ya lo sé controlar, pero no te está consumiendo nada. No te está consumiendo nadita. Sí lo estás logrando controlar, pero no te está consumiendo nada. Estás aquí en la parte de control, que es el gate. Y en la parte del drenaje y de la fuente, en esta parte de acá, aquí funciona como un cable. Aquí puedes hacer fluir la corriente que quieras sin que te consuma nada. No sé si recuerdan que el BJT te consumía un voltaje entre acá y acá, y te consumía otro voltaje entre acá y acá, que era el de 0,7 del diodo, y acá era el otro de fabricante, que era 0,2. Pues entonces el BJT, el MOSFET, se comporta así. Me doy cuenta que este es el gate, el source y el drenaje. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se les quedó claro eso de la impedancia alta y impedancia baja? Vale. Sí. Por tal motivo, los circuitos, este es el transistor más ocupado porque no te consume nada para controlarlo y puedes hacer fluir corriente sin que se consuma nada en el transistor. Por eso es el transistor más ocupado de todos. Bien, entonces tenemos la corriente de drenaje, la corriente de source de la fuente y el gate, que solamente es voltaje. Acá si se dan cuenta no hay una flechita de corriente. Ahora, esto se los puse acá, no se los puse en el BJT porque en el BJT allá les ponen circuitos. Pero aquí ya, ahorita vamos a hacer un problema de los que están ahí, y acá hay un problema que te dicen que te muestre la recta de carga, o que muestre las curvas de cómo se comporta el MOSFET, así que sí se los voy a enseñar. Y prácticamente esta gráfica que está acá, es la misma que el BJT, nada más cambia que los valores, que las curvas y todo, pero es la misma gráfica y se comporta igual el BJT. ¿Vale? Bien, pues ahora sí que les voy a decir cómo. Aquí dice voltaje gate source. Este voltaje gate source es el voltaje que vamos a entrenar. Perdón, este no es. Este no es. Este es la intensidad del drain, del drenaje con source, que es de la fuente. Es la intensidad que vamos a tener entre acá y acá. Cuando la intensidad es máxima, aquí, ¿cómo va a estar el dispositivo? ¿En qué va a estar? ¿En qué modo? En saturación. Si está viajando toda la corriente acá, de acá a acá, va a estar trabajando en saturación. Y si, por ejemplo, de este punto acá, tenemos el voltaje que estamos alimentando aquí, recuerdo. ¿Qué voltaje vamos a tener acá? Bueno, si aquí tenemos el VDD,
¿En qué modo va a estar en qué estado va a estar el transistor? Ahí sí sería en corte. En corte o debajo del voltaje de umbral. Recuerden que aquí es lo mismo, nada más le cambian nombres, ¿no? Pero en el MOSFET le dicen que es el voltaje de umbral, el voltaje exacto en cuando empieza a trabajar el, ¿cómo se llama? En cuando empieza a trabajar el transistor, ¿vale? Nos quedaría así. Aquí, a ver, vamos para acá mejor, está más fácil. Aquí tenemos el voltaje drain source. Este voltaje drain source es el que vamos a tener entre este punto y este punto. Aquí vamos a tener este voltaje. Ahora, si tenemos este voltaje que aquí supongamos que sea, bueno, aquí mira, hasta te lo da. Aquí tenemos un voltaje drain source. ¿Qué valor tenemos acá? 9, ¿no? Y acá tenemos y acá tenemos la intensidad del drenaje. Esta es la intensidad del drenaje. Tiene una relación de voltaje drain source, voltaje entre este punto y este punto. Y tenemos una relación de la relación de intensidad con la que viaja, con la que está transportando de acá a acá. Ahora, ¿cómo calculamos la intensidad máxima que podemos calcular acá o la intensidad de saturación? Es casi igual que el BJT. ¿No? Hagan de cuenta que tenemos esto, miren. Hagan de cuenta que tenemos el voltaje. Ah, otra cosa, no tan importante, pero pues es mejor que lo sepa y lo recuerden. Por ejemplo, tenemos en el transistor BJT, no, abran la Jamboard mejor porque se nos facilita más fácil, está más fácil ahí. ¿Sí la tienen abierta? ¿En la Jamboard? Sí. Sí. Vale. Han de cuenta que en el BJT tenemos esto, mira. Este es el colector, ¿no? Este es la base y este es el emisor. Para la fuente, ¿por qué creen que le llamamos BDD? Perdón, BCC, porque es el voltaje colector. Tenemos el voltaje BB, que es el voltaje base. Aquí en el MOSFET tenemos, no mames, no sé, la chile ni sé dibujar el MOSFET, a ver, los chicos. ¿Está así? Y el gate. Aquí tenemos el drenaje, y aquí vamos a tener el VDD, que es el voltaje total del drenaje, es el voltaje con el que estamos alimentando el drenaje, y tenemos el VGG, que es el voltaje de gate. Recuerden, porque cuando les diga VDD es el voltaje con el que se está alimentando el transistor. Vale, ¿en qué nos quedamos? Ah, ok. Les pregunté, ¿cómo calculamos la intensidad máxima de saturación? Pues recuerden, tenemos aquí ¿cómo era? Ay, ay, ay. Supongamos que tenemos ahí una resistencia. Y aquí tenemos ¿cómo se llama? Y en este punto tenemos el VDD. Si esta es una impedancia muy pequeña, muy chiquita, si acá tenemos una impedancia muy chiquita, es como si tuviéramos un cable. Y si el transistor está en corte, toda la corriente de aquí está fluyendo acá. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente máxima que puede fluir de acá a acá? Pues podríamos hacer como una suma.
Solamente con la ley de Ohm. Tenemos la ley de Ohm, que tenemos la resistencia que está acá, y tenemos el voltaje VDD, y toda esta corriente va a fluir por acá porque tenemos, recuerden, una impedancia muy pequeña. Si tenemos una impedancia muy pequeña, toda la corriente va a fluir por acá sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la corriente máxima que vamos a tener? Ándale, sería VDD sobre la resistencia. Acá este problema ya nos está dando resultados. Hay que tratar de hacerlos. Si tenemos una corriente de 30, aquí tenemos una corriente de 30 volts. Y este punto de acá, este punto rojito, el voltaje drain source, es el voltaje máximo con el que se puede alimentar el circuito, que prácticamente sería el VDD. Es como si tomáramos, chequen la Jamboard, es como si tomáramos el voltaje de acá hasta acá. Recuerden que aquí tenemos la Tierra. Tenemos el voltaje de acá hasta acá. Entonces, este punto de acá será 9 volts. ¿Cómo quedaría nuestro circuito? Si acá tenemos 30 miliamperes y acá tenemos 9 volts, ¿qué resistencia vamos a tener en el drenaje? De 300 ohms. 300 ohms. Ok. Ok, y esto es todo lo que tienen que aprender. Aprender a hacer esta línea. Esta línea. Y ahorita vamos a ver por qué. Con que aprendamos a hacer esta línea, todos los ETS que vamos a tener, así se van a solucionar. Ahorita vamos a ver por qué. Le voy a seguir explicando este pedo de acá. Bien, entonces este punto de acá es el voltaje, la intensidad máxima que vamos a poder obtener. Y este punto de acá es el voltaje máximo drain source que vamos a tener de acá, a acá. Recuerden que esa es una impedancia muy baja. Es impedancia baja, más no es cero, porque ningún dispositivo es ideal. Es muy baja, pero no cero, porque como les digo, ningún dispositivo es ideal. Entonces, la drain source, drenaje y source, es el voltaje máximo que vamos a tener acá. Y en los problemas que vamos a hacer, este es el único punto que vamos a trabajar. Esta línea, con que hagan esta línea, ya tienen resuelto el problema, y ahorita vamos a ir a resolverlo, vamos a ir a verlo para que vamos a solucionar dos problemas del MOSFET. ¿Vale? Entonces tenemos esta parte del MOSFET. Vamos a tratar de interpretar cómo están las líneas. Recuerden que aquí no es un voltaje de, como en el BJT, no es un estado de corte. Acá le llaman voltaje de umbral. Existe ese voltaje de umbral cuando el voltaje gate source es igual a 0. Esta lineecita de acá, si se dan, dice gate source, este voltaje de acá, está muy chiquitito, pero ahí. Este es el voltaje de umbral. Hasta este punto no está conduciendo nada de corriente hasta acá, que ya es el voltaje de umbral, que es el voltaje GS. Ahora, igual que igual BJT, tiene una parte que está usándose como amplificador, y aquí en vez de llamarse parte de amplificación, se llama parte óhmica, la zona óhmica. Dicen zona óhmica de ohmios, porque prácticamente este dispositivo controla la corriente que fluye de acá, controla la corriente que fluye de acá a acá, para amplificarla, la controla mediante una resistencia que va variando. O sea que varía este valor de resistencia entre más grande, más grande, más grande, va siendo un divisor y va pasando menos resistencia. Igual que el BJT se va a tomar a partir de acá los valores. Entonces tenemos un valor de resistencia que se va a ir variando. Por tal motivo, en la zona donde se amplifica, hagan de cuenta, haciendo la analogía de la llave, hagan de cuenta que tenemos la parte que es del agua que estamos girando, girando, girando. Llegamos al punto de voltaje de umbral, donde ya empiezan a salir unas gotitas de agua, y ahora vamos a empezar a girarla, 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 hasta que llegamos al punto que está saliendo más agua. Esta es la región óhmica. Entonces vamos a superar ese punto que
en los dos, eso es lo bueno, que en el BJT y en el MOSFET, los dos se llaman saturación. Llegamos al punto otra vez exacto, de saturación. Entonces, en ese punto, ya por más que le giremos a la llave, ya no va a haber más corriente. Ahora, aquí tenemos la parte óhmica, si se dan cuenta. Selecciona esta curva de acá como parte óhmica, porque antes de acá, antes de esta línea, para acá, estas líneas se están comportando como curvas que van amplificándose, que van cambiando su valor. Y a partir de esta línea para acá, tienen valores estables, que ya es el valor de saturación. Esto no les va a importar mucho, no lo van a tener que ver mucho, porque le digo, no les van a poner a calcular qué valores óhmicos, que todo ese rollo, el valor de resistencia, porque es un desmadrote trabajar el MOSFET, y no se los ponen en los ejercicios. ¿Vale? Continuamos, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que les explique? ¿No? Vale. No, creo que no. Ese es el circuito básico de MOSFET. Voltaje de entrada, como les recuerdo, no hay ninguna resistencia porque no trabaja con resistencias, trabaja con voltajes. Una resistencia, aquí en esta parte, sí te va a transportar corriente, pero corrientes muy, muy altas. Ese es el circuito básico. Voltaje de entrada, la resistencia, B de entrada y B de salida. Aquí vamos a tomar el voltaje de entrada. Lo que estuve viendo en los ejercicios que están en los ¿cómo se llama? En los ETS, más que ver cómo trabaja el MOSFET, les van a poner ejercicios donde ustedes van a hacer el análisis de qué voltaje de entrada está llegando al MOSFET. Van a poner una resistencia, aquí un divisor, acá una fuente. Acá que le ponemos un capacitor, no sé, aquí una bobina. No, bobina no trabaja. Otro capacitor. Y ustedes van a hacer el análisis para ver qué voltaje llega acá, más que el funcionamiento del MOSFET. ¿Vale? Entonces, hasta ese punto todo claro, ninguna duda. ¿No? Vale. Tenemos la fórmula. Esta es la fórmula básica, es como la de la beta con mi colector, la del BJT. La de la intensidad del colector, la beta y la I de base. Aquí tenemos la intensidad del drenaje, que es la intensidad que va a fluir en el MOSFET. Supongamos que el pinche MOSFET es porque ya me harté de dibujarlo. Haz de cuenta que el I de drenaje es la intensidad que fluye por acá. La K es una constante que va a ser como nuestra beta. Esa K se la van a dar. La K está dada en amperes por voltaje al cuadrado. Esta es la dimensión en la que se la está dando. Y tenemos una diferencia de gate source, que va a ser el voltaje que vamos a tener entre este punto y este punto. Recuerden la diferencia. Dependiendo del voltaje que vamos a tener acá, menos el voltaje total, que va a ser el voltaje que vamos a alimentar acá, al cuadrado. Y esta diferencia multiplicada por la K nos va a dar la intensidad de drenaje. Nos va a dar la intensidad de drenaje que tenemos acá. Este gate source, recuerden que es el voltaje que tenemos acá. Anoten la fórmula por cualquier cosa, anótenla, ahí tenganla. Ya le mandé los archivos, o no sé, ellos pueden revisar. Es el voltaje que tenemos acá por la intensidad que tenemos acá, perdón, va a ser igual a la K, que va a ser una constante que les van a dar. Va a ser, esta K la multiplicamos por la diferencia entre el gate source y el voltaje total, que va a ser el que vamos a alimentar acá. Aquí prácticamente debería ser VDD. Y todo esto al cuadrado. Esta fórmula es la que va a servir para poder usar el MOSFET. Le digo, en todos los ejercicios que encontré de MOSFET, de los ETS de electrónica digital, en ninguno trabajan la ecuación, pero ahí ténganla por cualquier cosa. Y ahora tenemos un ejercicio. A ver. Vamos a hacer el ejercicio. Si tienen creo que sí va a ser mejor que les comparta el archivo, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto.
Bien. Ese es el ejercicio. Calcular el, ¿cómo se llama? Calcular la corriente que está fluyendo a partir de cierto voltaje y todo ese rollo. Chéquense la Jambo.